Hola, me llamo Julián David Hernández y hoy vamos a hacer dos ejercicios de derivadas parciales. Entonces el primer ejercicio dice que encuentre el valor de f de x, f de y, f de z de la función f de x, y, z, que es igual a e elevado a la y sobre x más z. Entonces voy a reescribir acá lo que toca operar. Bueno, entonces vamos a hallar lo que es f de x. Ajá. Entonces esta operación la podemos reescribir como e elevado a la y multiplicado por x más z elevado a la menos 1, porque al subir un número que se está dividiendo y lo pasamos a multiplicar al lado, está elevado a una potencia negativa, o sea, en este caso se llama menos 1. Bueno, entonces ahora sí podemos comenzar a derivar. Entonces la derivada de x va a ser igual a e elevado a la y, eh, como e como elevado a la y no tiene nada que ver con x, entonces la podemos escribir normal. Entonces acá derivamos menos 1. La derivada de menos 1 va a ser menos 1 x más z elevado a la menos 2. Y multiplicamos por la derivada de lo que está entre los paréntesis, y como estamos derivando respecto a x, entonces va a ser solo x por 1. Entonces la derivada de x va a ser igual a e va a estar multiplicado por menos 1 y 1, entonces sería menos e a la y multiplicado por x más z elevado a la menos 2. Y como no podemos dejar una potencia negativa, entonces tenemos que volverlo a bajarlo como está de forma original, quedando de la siguiente forma. La derivada de x va a ser igual a menos e a la y sobre x más z elevado a la 2. Y acá está la solución de la derivada de f de x. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Entonces f de y va a ser igual que en el caso anterior. Podemos reescribir la fórmula de la siguiente forma, ya que e elevado a la y no depende de x más z, entonces quedaría 1 sobre x más z multiplicado por e elevado a la y. Entonces ahora comenzamos a derivar. La derivada de y va a ser igual a 1 sobre x más z multiplicado por la derivada de e a la y. Y según las reglas de la derivación, e cuando está elevado a un exponente, su derivada es igual a e por la exponente por la derivada de su exponente. Entonces en este caso sería e a la y multiplicado por la derivada de y. La derivada de y es nomás 1. Entonces la derivada de f de y va a ser igual a e elevado a la y por 1, va a ser igual a e a la y. Y multiplicando e a la y por 1 sobre x igual a z, el resultado va a ser e elevado a la y sobre x más z. Ahora vamos a derivar con respecto a z. Entonces vamos a reescribir la función f de z es igual a e elevado a la y que multiplica a x más z elevado a la menos 1. Entonces ahora sí podemos comenzar a derivar. La derivada de z va a ser igual a e
a la y multiplicado por la derivada de menos 1, que va a ser menos 1, entre paréntesis x más z elevado a la menos 2, porque se le resta 1, multiplicado por la derivada que está entre los paréntesis, y como es con respecto a z, entonces z es igual a 1. Entonces la derivada de z va a ser igual a x va a ser multiplicado por menos 1 y 1, menos e elevado a la y multiplicado por x más z elevado a la menos 2. Y como está el exponente negativo, entonces tenemos que bajarlo como estaba escrita originalmente la función. Entonces la derivada de z va a ser igual a menos e elevado a la y sobre x más z elevado a la 2. Y con eso se concluye este primer punto. Ahora vamos a solucionar este segundo punto, donde dice que encuentre fxy y fyx de la función f de x, y igual a la raíz de x más y elevado a la 3. Entonces acá la escribo. Entonces, para poder hallar lo que es f de xy, tenemos que primero hallar f de x. Y reescribimos esta función como x más y elevado a la 3, todo elevado a la 1 medio, porque 1 medio es una raíz. Entonces ya podemos comenzar a derivar. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a un medio que multiplica a x más y elevado a la 3, y elevado a la 3 a la menos 1 medio, porque al restarle 1 a 1 medio queda menos 1 medio, multiplicado por la derivada de lo que está entre los paréntesis, y como es respecto a x, va a ser igual a 1. Entonces la derivada de x va a ser igual a 1 medio multiplicado por 1, que va a ser igual a 1 medio multiplicado por x más y a la 3 elevado a la menos 1 medio. Y como no podemos dejar ninguna potencia negativa, entonces la derivada va a ser igual a x 1 sobre 2, que multiplica a x más y a la 3 a la 1 medio. Y como derivamos una raíz, entonces tenemos que terminar con otra raíz. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 2 por raíz de x más y a la 3. Entonces acá ya tenemos la derivada con respecto a x. Ahora vamos a sacar lo que es f de x, y. Digo, f de y. Entonces con esta derivada, y reescribimos la parte de la raíz. Entonces 1 sobre 2 multiplica a x más y a la 3 elevado a la 1 medio. Entonces, como 1 medio no depende de esta función que contiene a x más y, entonces podemos sacarlo igual que en el primer punto. Entonces
Entonces f de x, y va a ser igual a 1 elevado a la 2, digo 1 sobre 2, que multiplica a x más y elevado a la 3 a la menos 1/2. Y ahora sí podemos comenzar a derivar. Entonces la derivada de xy es igual a 1/2 multiplicado por menos 1/2, que encierra x más y a la 3, y al restarle 1 a 1/2 se transforma en menos 3/2, y se saca la derivada de lo que está entre los paréntesis, y como es respecto a y esta vez, entonces la derivada de y a la 3 va a ser igual a 3 y a la 2. Entonces seguimos, la derivada de xy va a ser igual a menos 3 y a la 2 cuartos por x más y a la 3 elevado a la menos 3/2. Entonces, como están menos 3/2 es negativo, entonces tenemos que bajarlo. Entonces derivada de xy va a ser igual a menos 3 y a la 2 sobre 4 multiplica x más y a la 3 elevado a la 3/2. Y podemos reescribir esto como menos 3 y a la 2 sobre 4 raíz de x más y a la 3 todo elevado a la 3. Y esta raíz se puede simplificar, por lo que quedaría de la siguiente forma: f, la derivada de f xy es igual a menos 3y a la 2 sobre 4 multiplica raíz de xy a la 3, que multiplica x más y elevado a la 3. Y esta sería la solución de la derivada de f de xy. Ahora vamos a sacar la derivada vamos a hallar la derivada de f y x, pero primero toca sacar la derivada con respecto a y. Entonces vamos a escribir acá la función y es igual a f de xy va a ser igual a raíz de x más y a la 3. Entonces vamos a hallar a f con respecto a y se puede reescribir. Vamos a reescribir esta raíz, que va a ser igual a x más y a la 3 elevado a la 1/2. Entonces la derivada con respecto a y va a ser igual a la derivada de a 1/2, que multiplica x más y a la 3 sobre menos 1/2, porque se le resta 1, multiplicado por la derivada de lo que está entre los paréntesis, y es como es respecto a y. Entonces va a ser igual a 3 y a la 2, por lo que nos quedaría de la siguiente forma: la derivada de y
va a ser igual a 1/2 que multiplica a 3y a la 2 va a ser 3y a la 2 sobre 2 que multiplica x más y a la 3 elevado a la menos 1/2. Ahora tenemos que quitar este negativo de la potencia. Entonces la derivada de y va a ser igual a 3y a la 2 sobre 2 que multiplica x más y a la 3 elevado a la 1/2. Y lo podemos reescribir como 3y a la 2 3y a la 2 sobre 2 raíz de x más y a la 3. Y esto es la derivada con respecto a y. Ahora vamos a calcular lo que es f de yx. Entonces 3y a la 2 sobre 2 de x a la 3 y a la 3. Entonces vamos a reescribir lo que es la raíz. Entonces f de yx va a ser igual a 3y a la 2 sobre 2 multiplica x más y a la 3 sobre 1/2 y como x más y a la 3 elevado a 1/2 no depende de 3y a la 2 sobre 2, entonces lo vamos a sacar a un lado multiplicando. Entonces f de x va a ser igual 3y a la 2 sobre 2 que multiplica a x más y a la 3 sobre menos 1/2. Bueno, ahora sí podemos comenzar a derivar. Entonces f, les digo, la derivada de f de yx va a ser igual a 3y a la 2 sobre 2 multiplicado por menos 1/2 de x más y a la 3 elevado a la menos 3 medios, y esto multiplicado por la derivada de lo que está dentro, y en este caso es de x, entonces es igual a 1. Entonces la derivada de yx va a ser igual a 3 medios multiplicado por menos 1/2, que es igual a 3 cuartos menos 3 cuartos por 1, entonces sería menos 3y a la 2 sobre 4 multiplicado por x más y a la 3 elevado a la menos 3 medios. Y igual que el caso anterior de fxy, entonces tenemos que bajarlo para quitar este negativo. Pues la derivada de fx va a ser igual a menos 3y a la 2 sobre 4 x más y a la 3 elevado a la 3 medios. Entonces lo reescribimos como menos 3y a la 3 igual a 2 sobre 4 raíz de x más y a la 3
y todo elevado a la 3. Y como el caso anterior, esta raíz también se puede simplificar, por lo que quedaría f la derivada de yx es igual a menos 3y a la 2 sobre 4 raíz de x más y a la 3 multiplicado por x más y a la 3. Y esto será el resultado de la derivada de f y x. Y con eso se termina todo el ejercicio y gracias por haberlo visto. Hasta luego.